Mateo capítulo 7, versículos 1 al 6 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Todas las advertencias que el Señor Jesús nos da tienen una razón de ser y son para los creyentes. Esta advertencia, a pesar de ya ser muy conocida y citada por muchos de nosotros, muchos pensamos que toca un problema que no tenemos, pero es al contrario. Un pecado muy dañino que cometemos muy frecuentemente los seres humanos, incluyendo a los cristianos, es ser criticones. Juzgamos todo, por todo y en todo. Se relata un adagio español de antaño. En un adagio español de antaño, la historia de un viejo, un joven y un burro, los cuales se dice que iban caminando sobre un camino muy terregoso en un día demasiado caliente porque era verano. Algunas personas pasaban criticándolos, expresando lo siguiente: mira qué tontos son ese joven y ese anciano, en lugar de que cualquiera de los dos pudiera montar al burro para que no se cansen tanto. Los tres caminan juntos. De verdad, cómo hay gente tan tonta y sin sentido común. Este comentario los afectó a los dos y por no verse como tontos ante esa gente criticona, más adelante del camino se pararon y el anciano decidió montar a su burro mientras el más joven seguía caminando a un lado de ellos. Pero luego más adelante otra vez continuaron las críticas destructivas de otras personas diferentes al decir: mira ese viejo, qué desconsiderado es. En lugar de que él caminara y dejara montar al joven, tras el pobre joven, va el pobre joven caminando atrás de él. Nuevamente ese comentario los afectó al grado que decidieron cambiar de lugar, ya que ahora el joven montaría mientras el viejo le tocaría caminar al lado del burro. No pasó mucho tiempo de recorrido cuando otro grupo de personas los comenzó a criticar diciendo: mira qué joven tan más desconsiderado, en lugar de que él camine por estar más joven y el viejo descanse, ha dejado que el pobre viejo camine sobre esos caminos pedregosos. Esto simplemente es algo injusto de parte de ese joven. Para eso se detuvieron tanto el joven como el anciano y más adelante, haciendo caso de las críticas de los demás, los dos decidieron montar el burro. Pero no faltó quien dijera: mira qué viejo y joven tan ingratos, los dos van montados sobre el pobre burrito que apenas puede con ellos. Ya molestos por tanta crítica, los dos decidieron amarrar los pies del burro para luego cargárselo a los hombros con mucho esfuerzo. Y cuando la gente los vio de esa manera, inmediatamente empezaron a criticar y dijeron: mira qué par de locos, ¿cómo se ponen a cargar ese burro tan pesado cuando ellos podían montarse en él? Juzgamos todo, por todo y en todo. Así que aquí hay una doble moraleja. Por un lado, nos van a criticar, así que no se mueva, ni viva, ni tome decisiones por la crítica. Pero no es el tema de hoy. El tema de hoy está del otro lado. Hay una naturaleza en nosotros y hay algo en nosotros los seres humanos que nos hace criticones. Somos criticones
por naturaleza. Las cosas deben juzgarse. No está mal juzgar. El Señor Jesús no critica el juicio. No está hablando mal del juicio, porque los seres humanos por naturaleza juzgamos. Hay un ejercicio sano de la facultad que los seres humanos tenemos para juzgar. Esto es necesario. Es necesario juzgar porque de otra manera el discernimiento no tendría sentido. El discernimiento es una virtud a través de la cual podemos juzgar las cosas adecuadamente. Por el juicio que hacemos de las cosas, distinguimos lo bueno de lo malo. Es necesario juzgar las cosas. El buen juicio, según la Biblia, es una virtud que la madurez nos da. La iglesia debe ejercitar el buen juicio. Con ello la iglesia ejerce disciplina y con juicio se establece el orden. Por ejemplo, la Biblia dice que la profecía debe juzgarse, pero cuando la Biblia dice que la profecía debe juzgarse, no está diciendo que se tiene que criticar. Dice qué interesante ejemplo es este, porque en muchas iglesias no se juzga la profecía, sino que se critica. No se juzga la palabra, sino que se critica. Se critica al que predica, se predica cómo predica, se critica lo que dijo y se critica muchas cosas. Sin embargo, la Biblia nos dice que la palabra debe juzgarse, es decir, debe discernirse. Hay un criterio en nosotros y hay una facultad en nuestras vidas que el Señor ha puesto y que si está trabajada por el poder del Espíritu Santo en nosotros, esa palabra va a poder surtir un efecto poderoso en nuestras vidas al juzgar la palabra como buena, como necesaria para poder cambiar nuestro corazón. Y entonces nos criticamos a nosotros mismos a la luz de la palabra que nos trae y entonces podamos dar un cambio nosotros. Sin embargo, en nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra mala costumbre de criticar, lo que hacemos es criticar lo que no debe ser criticable y nunca aprovechamos la oportunidad que la palabra nos da. Recuerde, el buen juicio es una virtud. Por el otro lado, Dios no prohíbe el juicio en las cortes humanas, al contrario, aunque las cortes humanas sean defectuosas por ser humanas, se dice que son establecidas por Dios. Y Dios mismo permite que el hombre juzgue. Los jueces están para infundir temor a los malos, para poder ejercer el derecho y para poder cuidar de la justicia. Por eso es que se debe juzgar para que la justicia se conserve. El problema es entonces que la facultad de juzgar está contaminada por el pecado en nosotros los seres humanos. Así que la crítica es pecaminosa. Nuestro juicio, cuando está combinado con hombres pecadores, podemos saber que nuestros juicios pueden tornarse, y por lo general se tornan pecaminosos, se convierten en simples críticas carnales. Hoy quiero, mi hermano, a que reflexionemos y a invitarlo a que cada juicio que usted haga, porque no podemos dejar de evaluar las cosas, y es necesario evaluarlas, es que reflexionemos en nuestro corazón y le pidamos siempre al Espíritu Santo que nos dé el criterio de Dios para poder discernir las cosas y evaluarlas tal como debemos evaluarlas. Así que solamente déjeme profundizar un poco en este tema. Jesús dice, no se juzguen unos a otros. El problema es que somos criticones y eso es un pecado. Ser criticón es un pecado. Por si no lo sabía, mi hermano, ser criticón es un pecado y no es una buena práctica cristiana. No se refiere a la actitud de evaluar objetivamente a las personas, sino a la de juzgarla con dureza. El crítico inclinado a censurar es un descubridor de faltas, es negativo y destructivo con las demás personas. Disfruta esforzándose activamente por buscar las fallas en otros,
hace la peor interpretación posible de los motivos de los demás, derrama agua helada sobre sus planes y es intolerante con sus errores. Estamos hablando, hermano, de que cuando nuestros juicios se tornan pecaminosos, nos tornamos jueces de los demás de una manera dura y de una manera injusta. La Escritura nos dice lo siguiente. Le voy a leer la nueva versión, la traducción en lenguaje actual de Santiago capítulo 4, versículo 11 y 12, en donde el apóstol Santiago hace eco de la enseñanza de Jesús y nos explica un poco más, diciendo: hermanos, no hablen mal de los demás. El que habla mal de otro o lo critica, es como si estuviera criticando a la ley de Dios o hablando mal de ella. Lo que ustedes deben hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarla. Dios es el único juez. Él nos dio la ley y es el único que puede decir si somos inocentes o culpables. Por eso no tenemos derecho de criticar a los demás. Romanos capítulo 14, versículo 10. Romanos 14, 10. Traducción del lenguaje actual dice: por eso no deben ustedes criticar a los otros hermanos de la iglesia, ni despreciarlos, porque todos seremos juzgados por Dios. Oiga, estos versículos son muy fuertes. No son fuertes, pero nos llegan al corazón. ¿Qué es lo que nos explican estos versículos y por qué la crítica es pecaminosa? ¿Por qué el juzgar a los demás es pecaminoso? ¿Por qué es colocarnos en el pedestal de juez y así reclamar la recompensa y autoridad de sentarnos a juzgar a nuestros congéneres? Pero ninguno de nosotros podemos juzgar a nuestros hermanos por al menos dos razones. Hay dos razones por las cuales no podemos juzgar a nuestros hermanos. Número uno, porque no podemos leernos mutuamente los corazones ni valorar nuestras respectivas motivaciones. Le voy a repetir esta idea. La primera razón por la cual no podemos juzgar a los demás, porque no podemos leernos mutuamente los corazones ni valorar nuestras respectivas motivaciones. Recuerde el caso de Samuel. Cuando Dios lo manda a ungir al siguiente rey de Israel, Samuel, el profeta de Dios, Samuel era un hombre de Dios que desde pequeño conoció a Dios y sin el discernimiento, por ser pequeño, fue instruido por el sacerdote para discernir la voz de Dios. Y pudo discernir la voz de Dios, por lo cual se convirtió en un profeta, un gran profeta. Y con un grande discernimiento de la voz de Dios y una grande experiencia, fracasó en conocer el corazón de las personas. Cuando llegó el profeta Samuel a la casa de Isaí, del padre de David, vio a todos sus hijos y vio las características que había en ellos. Y no supo que ninguno de ellos era el rey de Israel hasta que Dios le dijo: ninguno de estos es. Y Dios le dio una palabra que nos debe a nosotros poner en advertencia. Dice: porque Dios no juzga lo que ve el hombre. No mira lo que ve el hombre, sino mira el corazón. Es decir, el único que ve el corazón es Dios. Nosotros juzgamos en base a lo que sabemos. Podemos entender un poco del corazón del ser humano. O hay ciertos dones, con un don de ciencia podemos identificar, y por eso es un don del Espíritu Santo. No podemos agarrar y contratar a una persona que puede leer el lenguaje corporal para poder discernir las intenciones del corazón de las personas, porque ni aún esas personas que tienen toda la preparación, una persona del FBI que tenga todas las estrategias más sofisticadas para detectar mentiras, para identificar intenciones, tiene
tiene la capacidad para conocer el corazón del ser humano como Dios. Y aún ni un profeta, a menos que Dios se lo revele. ¿A través de qué? De un don de ciencia. Pero en términos prácticos, y Jesús aquí no está hablando de una operación sobrenatural del Espíritu Santo, está hablando de las relaciones humanas normales, suyas y mías, porque no todos ejercen un ministerio de ciencia, no todos han sido llamados o hemos sido llamados a ejercer un ministerio como esos, a menos que Dios nos llama a un ministerio en particular. A veces se manifiestan dones, porque es el Espíritu Santo el que está trabajando en su iglesia, pero aún con eso debemos tener cuidado. Entonces, lo que estamos hablando aquí es de que el hombre no puede conocer el corazón del hombre, por lo cual no podemos juzgar a los demás, porque no conocemos sus corazones. Estaríamos juzgando como Samuel. A unos les llamamos buenos y a otros les llamamos malos, y a veces nos equivocamos. Así somos los seres humanos. Así que tener la inclinación a censurar, a criticar, es presumir en forma arrogante de que anticipamos al día del juicio, es tratar de usurpar el rol de Dios. Y quiero decirle algo más en este punto. Cuando usted ve a una persona, por ejemplo, si usted ve a un hermano de la iglesia que es inmaduro, que comete errores, un hermano que dice, ay, este hermano, ¿por qué será así? No lo juzgue. ¿Sabe por qué? Porque Dios aún no ha terminado. A veces los que estamos en un liderazgo somos presa de la vista de muchas gentes, y lo que hacemos es juzgado, es criticado, y lo sabemos. Espéreme, aún no se ha acabado la obra, porque usted está juzgando antes de tiempo. Es que la iglesia no crece. Espérese, porque juzgar el tamaño de la iglesia no ha acabado. Es que están muy fríos. Espérese hasta que Cristo venga, porque las cosas no pasan de la noche a la mañana. Pero eso sí, cómo nos gusta juzgar y cómo nos gusta criticar. El Señor Jesús nos está diciendo, no lo hagas, es que no sabes lo que está delante, es que no sabes lo que está en el corazón, no sabes lo que yo he hablado con esa persona, no sabes lo que el Espíritu Santo está trabajando, no sabes el trato que tengo yo con esa persona, no sabes. Por eso Dios te dice, no juzgues, para que no seas juzgado. La segunda razón, y esta es la más importante tal vez, por la cual no debemos juzgar a los demás, es porque somos seres humanos caídos y falibles. Si yo juzgo a otro, yo debo saber que lo voy a juzgar como uno igual a mí, no como uno inferior a mí. Por eso que mejor ni juzguemos. Por eso Dios dice, con la misma vara con la que tú midas, serás medido, porque tu hermano y tú cojean del mismo pie. Él es pecador y tú eres pecador. Pero mi hermano, mira todos estos defectos que tienen, y que tú no tienes defectos. Mira cómo se comporta y tú no te has comportado mal. Mira qué rebelde es, a que no has sido tu rebelde. No somos diferentes a los demás, somos los mismos pecadores caídos y falibles delante de Dios. Por eso Dios nos amó a todos. Y qué bueno que Dios no nos puede amar menos de lo que nos ama, y no nos puede amar más de lo que ya nos ama. Simplemente nos ama. Juzgar a los demás es actuar con hipocresía, según la Escritura, según el Señor Jesús. Y esto lo ejemplifica a través de la viga y la astilla en el ojo. Dice el Señor Jesús, ¿cómo le puedes decir a tu hermano, déjame te quito la astilla que está en tu ojo, cuando no te has dado cuenta, yo creo que te has dado cuenta que traes en tu propio ojo una viga? Esta es una ilustración exagerada, que es una pequeña astilla,
un polvito, algo que molesta, ¿sí? Te está molestando, ay, es molesto. Pero una viga, ¿sabe lo que es una viga? Lo que sucede, está exagerando el Señor Jesús, ¿sí? Que traes una viga en el ojo, o sea, de hecho la de tu hermano está más chiquita que la tuya, pero tú con la bigota quieres ayudar a tu hermano que trae una chiquita. Y Jesús dice, no seas hipócrita, como diciendo, espérate, yo te voy a ayudar. Juzgándote, cuando juzgamos a los demás nunca los ayudamos. Cuando criticamos a los demás nunca los ayudamos. Nos va a pasar lo que al anciano, al joven y a su burro. No ayuda nada el juicio. Parece que al compararnos con los demás nos resulta imposible ser objetivos e imparciales. Tenemos una perspectiva alegre y optimista de nosotros mismos y una perspectiva áspera de los otros. Juzgamos lo malo de las personas, pero no lo bueno. Alguien decía, es rico criticar. El chisme es sabroso. Y el chisme está lleno ¿de qué? De crítica. Y la crítica es sabrosa porque somos malos. Oiga, el criticar es perverso, es malo, es pecaminoso, pero ¿cómo gusta? Es malo. Y normalmente no criticamos las cosas buenas. Tenemos la tendencia a criticar las cosas malas. ¿Qué es lo que le sacamos a luz? Las cosas malas. Hablamos cosas malas. La realidad es que todos tenemos algo malo, así que algo malo nos tienen que sacar. Todos tenemos algo criticable, todos. Por eso es que podemos, si usted busca un tema de conversación, una crítica siempre tiene material. Si usted quiere hablar de mí, seguramente tiene material. Algo criticable. Tengo muchas cosas criticables. Ahora, tengo unas cosas criticables para los de aquí y tengo otras cosas criticables para los de acá. ¿Y sabe por qué? Porque usted también tiene unas cosas criticables. Ahora, y no nos estamos diciendo, tenemos que criticarnos unos a otros. Precisamente el Señor Jesús dice, miren, todos tienen algo que les critiquen, todos tienen bigotas, así que mejor no se critiquen unos a otros, mejor trabajen en sus propias vigas y no sean hipócritas. Mejor trabajemos, veamos cuáles son las áreas criticables nuestras y trabajemos en ellas, antes de buscar criticar a los demás. Los deslices de las personas nos incomodan y es por eso que las juzgamos. Pero todos tenemos deslices. Por eso Jesús dice, oye, tienes que tener cuidado. Es más, cuando el apóstol Pablo habla acerca del ayudar al hermano, cuando hay que corregir a un hermano que está en pecado, dice, vayan con humildad y sencillez a corregir al hermano, considerándote a ti mismo, porque tú también puedes caer. Debemos saber que la iglesia, y ahorita voy a hablar de eso, ha sido llamada para corregirse. Los hermanos, la iglesia, tiene la autoridad para disciplinar. ¿Con qué propósito? No juzgar. No nos juzgamos, nos disciplinamos. La iglesia no juzga, disciplina. La disciplina es para traer una renovación, para una edificación, pero no es un juicio. No se juzga. Pero para eso tenemos que llegar con humildad, sabiendo que si mi hermano cometió un error, yo también lo puedo estar cometiendo. Y no vengo yo a juzgarlo, ¿por qué? Porque yo tengo la misma naturaleza pecaminosa que él y podía yo estar en sus zapatos y considerándome de esa manera que yo podía estar en ese error. Entonces, tenemos los deslices de las personas nos incomodan y por eso juzgamos, pero todos tenemos deslices. Y si somos humildes,
lo que hacemos es buscar perdón. Así que todos necesitan una segunda oportunidad. Por eso cuando usted juzga, usted le está quitando a un hermano la oportunidad de ser restaurados. Pero si el hermano comete un error, si el hermano está en un pecado y usted solamente lo juzga, usted no le está otorgando perdón ni le está otorgando gracia. Si hubiera sido Dios así como nosotros, no recibimos perdón de Dios. Pero Jesús desde el Padre nuestro nos está diciendo que nos perdonemos unos a otros como Él nos ha perdonado a nosotros. Desde el principio nos está diciendo considérense unos a otros porque están cojeando del mismo pie, tienen el mismo problema. Todos necesitan una oportunidad. Así que criticar es un mal hábito y no ayuda en nada. Criticar es un mal hábito. Juzgamos a los que fuman, ¿verdad? No nos gustan los que fuman, decimos, es un mal hábito. Emborracharse es un mal hábito. No lo aceptamos, no lo toleramos, ¿verdad? Criticar es un mal hábito y tampoco debemos tolerarlo, aceptarlo. Y a lo mejor nos paramos el cuello y decir, yo no tomo, yo no me drogo, yo no fumo. Pero mira qué criticón eres. Estamos como el fariseo. Mira, yo no soy como este publicano. ¿Qué hizo? Lo criticó, lo juzgó. Y él se levantó. Por eso Jesús le llama a eso hipocresía. Eso es una hipocresía. Porque lo juzga sin verse a sí mismo. Y dice que el publicano lo único que hacía era darse golpes de pecho, diciendo, ten piedad de mí que soy pecador, sé propicio a mí. Criticar es un mal hábito y déjeme compartir unas cuantas ideas acerca de esto. ¿Por qué es un mal hábito? Porque los juicios de las personas no siempre funcionan para bien. Cuando nosotros criticamos a las personas, nuestras críticas por lo general no funcionan para bien. La crítica mata. Por ejemplo, cuando usted le dice a un niño algo, aunque sea jugando, puede usted matar la ilusión de un niño. Debemos tener cuidado lo que le decimos a las personas, porque podemos matar la ilusión de una persona. ¿Qué pasa cuando nos critican? Nos paralizan. La crítica paraliza, mata. Obviamente, hermano, cuando nos critican debemos aprender a superar las críticas, pero es muy difícil, cuesta mucho trabajo. Nos lastiman las críticas y a veces tenemos que estar haciendo las cosas a pesar de las críticas, pero es muy pesado trabajar con las críticas encima. La madurez es lo único que nos puede permitir, la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, superar las críticas y caminar sobre ellas, pero no todas las personas tienen la misma capacidad, por lo cual debemos tener cuidado de no juzgarlas. Señor Jesús nos está diciendo, no critiques, no juzgues. No juzgues. Si usted es padre de familia, cuide sus palabras hacia sus hijos, porque puede que sus juicios puedan traerle grandes males a ellos, aún desde pequeños. Cuando juzgamos, ponemos distancias. Cuando juzgamos a una persona, ponemos una distancia ante ella. Cuando juzgamos también nosotros podemos aislarnos. Nosotros nos aislamos de las personas por los juicios que emitimos a ellas y creamos diferencias. Por lo general, cuando nos juzgamos unos a otros, ponemos distancias y establecemos diferencias. Y entonces, si nuestras relaciones interpersonales, por ejemplo en nuestra iglesia, están basadas en la crítica, lo que hay en la iglesia hay divisiones. Si en nuestras casas, nuestros hogares, nuestras relaciones están fundadas en la crítica,
establecemos en ellas divisiones. ¿Qué pasan a ustedes varones cuando su esposa los critica? O hermanas, si nosotros los esposos las criticamos, ¿verdad? Casi es como matarlas. Es feo, ¿verdad? Cuando se les critica, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Y a poco usted se duerme y dice, ay, mi marido me criticó? Dios te bendiga. Dios te bendiga, marido. Qué buen marido tengo, ¿ah? No, al contrario, ya ni le habla. Y tiene razón. Y uno dice, bueno, ¿y qué no es cristiana? No, aquí el problema, ¿eres tú cristiano? ¿No? Porque aquí el Señor Jesús, nosotros decimos, ay, es que se enoja por cualquier cosa. Pero el Señor Jesús aquí te está diciendo, no juzgues. ¿Y qué hiciste? ¿Qué esperas? ¿Que no se enoje? Entonces, Dios dice que no juzguemos. Así, ahí es un buen ejemplo, porque yo sé que ese ejemplo muy característico y duele. Le estoy ahorita agarrando ahí, no que le duela para que entienda el mensaje. Porque es ahí donde ahí usted se da cuenta, ¿verdad? Está poniendo la lupa. Pero eso se da en todos los niveles, en todas las áreas. Y si eso no se sana, trae diferencias en el matrimonio, y el matrimonio se desarrolla sobre la base de la crítica. Y la crítica no se lleva a ningún lado, al contrario, lastima, duele y se destruye el matrimonio. Si usted quiere que su esposo funcione, va a funcionar menos cuando lo critica, o su esposa, o sus hijos. A veces ciertas críticas son buenas, son importantes. A eso vamos a llegar. Hay crítica constructiva, pero hay que tener cuidado. ¿Sabe qué? Es más común la crítica destructiva que la constructiva. Por lo general la crítica destruye. Solamente hay unos casos en donde la crítica es constructiva, pero nosotros estamos tan acostumbrados a criticar que decimos, pues como existe la crítica constructiva, mira, yo te voy a dar una crítica constructiva. Simplemente te quieres salir con la tuya, no te gusta cómo soy o cómo lo hago, y lo que quieres decirme es que me vas a criticar solamente que le pusiste el título de constructivo. No te lo quiero decir, pero mejor cállate. El Señor Jesús nos está diciendo, mira, no te pongas el super sabio, la super sabia, y mejor no juzgues antes de tiempo. Si vas a hablar, como le dije la otra vez, sepa lo que tiene que hablar. Y si no sabe lo que va a decir, mejor no diga nada. Cuando usted va a dar una crítica constructiva, yo creo que usted debería primero recibir un título de criticador constructivo. Y eso solamente Dios se lo da a través del Espíritu Santo a sus siervos cuando les son fieles, cuando buscan al Señor con todo el corazón. Muchas veces buscamos en ayuno y oración respuesta de Dios para nuestra vida, pero ¿por qué no también buscamos en oración, ayuno y oración? Señor, le voy a dar un feedback aquí a mi hermano, le voy a dar una retroalimentación, una crítica constructiva a mi hermano. Para eso sí, mejor ayuno y ore. Y posiblemente el Señor le va a decir, mejor cállate. Ojo, cuidado, pero ahorita voy a llegar a esa parte del cuidado, porque no quiero tampoco caer en el otro extremo. Simplemente dejar pasar las cosas. Una cosa es corregir el pecado, pero otra cosa es juzgar. Pero es muy común, hay una línea muy estrecha entre esto, entre corregir el pecado y disciplinar y criticar. O muchas veces estamos utilizando la crítica para corregir un problema, y es donde debemos tener cuidado y ejercitarnos en la piedad y en la comunión con Dios para saber cómo Dios trabaja con nosotros, para saber cómo debemos trabajar con otros, porque necesitamos humildad para corregirnos unos a otros. El problema es que utilizamos nuestros recursos mundanos que aprendimos del mundo. Critícalo y mira, vas a ver que va a cambiar. Y a lo mejor logramos conseguir algunas cosas criticando. Si usted quiere destruir el matrimonio, usted es una suegra, un suegro, y quiere meterle un buen puntapié al matrimonio de sus hijos, critique a su cónyuge, critique a su yerno o a su nuera. ¿Sabe qué va a pasar? Les va a meter un grave problema.
¿Por qué? Porque va a lastimar a su propio hijo o a su propia hija. Y le va a matar la ilusión y el amor y el respeto que le tiene al cónyuge. El poquito amor. Y si hay conflictos, no, hombre, ya le dio, le echó aire le sopló a lo que ya a lo mejor estaba, ya habían hablado anoche, se habían peleado, le había hablado usted llorando, su hija, y todavía usted le echó, yo te dije. ¿Le puedo dar un consejo? Hágale entrar razón a sus hijos antes de que se casen. Pero una vez que se casen, ya no juzga a su nuero, a su suegra, y menos cuando tengan problemas. Salida a la mercancía no se aceptan devoluciones, ¿okay? Y que ahora arréglense, busque la restauración, busque el arreglo, pero cuide de no juzgar. Somos muy, hermano, ¿cuánto daña lo que decimos? Porque hay gente que es, yo le llamo jarrito tlaquepaque, tan sentida que lo que uno diga lo lastiman. Entonces hay que tener cuidado también con cada persona. Hay gente que aguanta y hay gente que no aguanta. El Señor Jesús nos dice, no juzgues para que no seas juzgados. ¿Okay? Entonces, es dañino eso. Los juicios no siempre funcionan para bien. Cuando juzgamos, es difícil no condenar. ¿Sabe por qué es malo esto? Es difícil no condenar. Cuando nosotros criticamos a alguien, es difícil no condenar. Es decir, usted puede decir, mira, te voy a dar una crítica, pero hasta ahí. No, hermano, cuando criticamos y juzgamos, seguramente condenamos. Condenamos. Yo te dije, es más, tu matrimonio ya ahí se acabó. Yo creo que ahí se acabó. Pero ya lo estás condenando, lo estás juzgando y además estás condenando. A las personas las juzgamos. Y las juzgamos por lo general como las vemos, cómo las oímos, cómo se comportan. Entonces yo no sé si ha notado, a veces cuando llega una persona que usted no conoce, la ve, y cuando usted ya la vio, ya nada más esta miradita, lo único que se ve afuera de usted es esto. Pero, ¿qué hay aquí? Un juicio. Pero una persona con una falda muy corta y un escote. ¿Y qué piensa usted? Usted ya juzgó. ¿Cómo viene esa mujer así a la iglesia? Imagínense entrar un hombre fortachón. Usted lo ve de rojo. Porque se vino con una camisa y mostrando todos los músculos, ¿no? Y el tatuaje de dragón desde aquí hasta abajo. ¿Sí? Ese ni cristiano es, ¿verdad? Entonces empezamos a juzgar, a crearnos una idea de las personas. Eso es juzgar. Y te está diciendo Dios, bueno, lo que tú ya metiste en tu mente y en tu corazón, eso es el juicio que tú traes. Pero tú conoces a esa persona. Tú sabes lo que está sufriendo esa persona. Tú sabes por qué la traje yo a este lugar. Así que, mi hermano, esto es importante porque si queremos ser la iglesia del Señor, tenemos que tener el corazón de Cristo. De otra manera, hermano, lo único que va a pasar es cuando ¿no le gustaría ver gente como esa? Dice, pues no. Sí. Yo le digo, hermano, la iglesia no cree que es para que recibamos gente bien vestida, bien arreglada. Usted sí, usted tiene que venirse bien. ¿Okay? Pero queremos ver entrar que viene gente que está lastimada, herida, y no para juzgarla, sino para decirle bienvenido. Pero para poder decirle a esas personas bienvenidas, debemos cambiar nuestra mentalidad de no juzgarlas antes de tiempo. Y a lo mejor tendremos razón de muchas cosas, porque tenemos un colmillo. Hay gente que dice, no, es que yo tengo un colmillo. Hay gente que dice, no, es que yo tengo un colmillo. Pues dije, mira, lo único que tienes es colmillo, pero Dios conoce el corazón.
aquí dice a mi hermano, quiero que sepa, la iglesia, el colmillo no sirve. El colmillo no sirve. El colmillo es pecaminoso. El colmillo, si usted me dice, yo tengo un gran colmillo para distinguir a las personas, eso es un pecaminoso perverso, mal pensado y cochambroso. Su colmillo es cochambroso. Pablo dice en la Escritura, porque ya no nos conocemos en la carne. Ya no nos conocemos en la carne. Dios da dones, hermano, a algunos, y sí, pero no es un colmillo, hermano, es un don. Hay veces, hermano, déjame decirle, el ministerio pastoral está lleno de eso. Un pastor, a veces Dios nos da cierta percepción y debemos ser cuidadosos. Yo trato de ser cuidadosos porque a veces digo, Señor, yo no quiero que sea esto mi carne, pero hay cosas que no me laten aquí. Pero también uno, por eso es que Dios sabe lo que es urgente y lo que no es urgente. Y Dios sabe trabajar. Y a veces uno tiene que discernir espiritualmente, porque esto es una cuestión espiritual. Pero cuando la gente me dice, hermano, yo sospecho. ¿Y por qué sospecha? Es que mire, yo tengo experiencia, mire. Y funciona, a veces decimos, no, pues es que el colmillo funciona, pero hay que tener cuidado, porque podemos estar juzgando. Sí, a lo mejor tu colmillo me está diciendo, sí, tienes razón, yo soy muy inocente, tú tienes más colmillo que yo, pero sabes una cosa, esta es la obra de Dios, no la nuestra. No es el FBI, no es la CIA, no es la KGB o trama rusa, no. Esto es el cuerpo de Cristo, esta es la iglesia. Y necesitamos un discernimiento más, porque usted puede decir, el colmillo le puede fallar y usted puede aceptar una persona que de pronto era un demonio, hermano. Y para distinguirlos, Satanás entra tan oculto que ni el diablo sí tiene más colmillo que usted. Y para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo y dones sobrenaturales que nos permiten distinguir. Y por eso la iglesia necesita humildad, estar establecida bajo los principios del reino de Dios, de su palabra, pero no del mundo. Juzgar a las personas y criticarlas es un recurso mundano, es un recurso carnal, y no podemos dirigirnos por ello. Nos tenemos que dirigir por lo que el Señor nos guía en su palabra y por el discernimiento que el Espíritu Santo trae a su iglesia. Amén. Cuando juzgamos, es difícil no condenar. Y todos los razonamientos que tenemos se convierten en razones suficientes para ello. Sí, mire cómo se viste. Sí, está bien. Espérate, ya acabó el Señor. La respuesta es no. No ha acabado. Sí, tal vez no está listo todavía para algunas cosas. Pero tenle paciencia, ámalo, es tu hermano, es tu hermana. Debemos tener cuidado con los juicios, porque con ellos tomamos decisiones. Con los juicios nosotros tomamos decisiones. Cuando juzgamos las cosas tomamos decisiones. Y es importante juzgar las cosas para tomar buenas decisiones. Por eso tiene dos caras esta moneda del juicio. Usted tiene que ser juicioso y tiene que tener buen juicio para tomar decisiones correctas. Pero cuidado con las críticas, porque las críticas lo pueden mover y tomar decisiones incorrectas. Aprenda a taparse los ojos ante las críticas, los oídos, ante la crítica, para que tome decisiones con sentido común y guiados en la oración al Señor. Por eso, hermano, aprenda a conocer a las personas, pídale a Dios discernimiento y rodéese de personas, de gente que pueda darles consejos sabios, centrados. No se vaya con los consejos de cualquier amigo, de cualquier persona, inclusive de cualquier persona de la iglesia. No todas las personas de la iglesia se mueven bajo una perspectiva espiritual, también están en un proceso. Oye, hermano, pero si este hermano o esta hermana ya tiene años en el evangelio. Sí, pero aquí no es de cuántos años tiene, sino de la madurez que Dios le ha dado, que le ha permitido tener. Entonces no es cristiana, es cristiana, pero hay diferentes estaturas y no todo mundo fue llamado para ayudar, ¿sí? Hay cosas que usted necesita un don de ciencia, que necesita un don de sabiduría, que necesite
algo más fuerte que no puede dárselo a algún hermano a menos que el Señor se lo dé, y debe usted tener cuidado. Porque puede que usted esté criticando a alguien y necesita una persona madura que le ayude a moverle la crítica a algo constructivo. Y si se junta otro criticón, olvídese, mejor me voy de la iglesia. O mejor me divorcio. Hasta divorcios llegan. Debemos saber que nosotros ya no dependemos de los recursos del mundo, que son la crítica. La crítica es un recurso del mundo. Nosotros dependemos de la palabra de Dios. Hay una línea muy fina entre juzgar sabiamente, ordenadamente, y criticar. Y entonces, el caso contrario o el extremo es el proceso constructivo. En todas nuestras actitudes y conductas hacia otros, no debemos actuar ni como jueces ni como hipócritas. Cuando somos jueces es que nos volvemos severos, censuradores y condenatorios. Y tampoco debemos ser hipócritas culpando a otros mientras nos excusamos nosotros, sino debemos ser hermanos, cuidando de otros a tal punto que primero nos culpamos y corregimos nosotros y luego buscamos ser constructivos en la ayuda que les debemos dar a ellos. La Biblia nos dice que hay hermanos que son fuertes y que hay hermanos que son débiles en la fe. Esto es, hay gente que todavía su fe no está bien firme y son criticables, y son de los que usted ve y uno dice, su tendencia carnal y pecaminosa es criticarlos, pero bíblicamente ¿qué hay que hacer con ellos? Es tenerles paciencia y ayudarlos con paciencia. Hay que hacerlo con paciencia, hay que hacerlo con mucho tacto que el Espíritu Santo nos tiene que dar para poder ayudarlos. Cuando alguien ha pecado, ¿qué debemos hacer, hermano? ¿Correrlo de la iglesia? No, ¿verdad? Debemos corregirlo. Hay cosas que la gente hace que los hermanos puedan hacer. Y sabe una cosa, es triste, hermano, que hay pecados fuertes que se puedan dar en las iglesias y a veces uno quiere ayudar a sus hermanos y quiere corregirlos y no se dejan. Muchos de ellos lo primero que hacen es irse. Pero quiero decirle, hermano, que no es el propósito de una iglesia juzgar a una persona, sino restaurarla. Ahora, Dios nos ha mandado a los hermanos a ayudarnos unos a otros. Dice la Biblia que si tu hermano peca, ¿qué debes hacer? Ir con él a restaurarlo. No vas a ir a criticarlo ni a juzgarlo, sino vas a ir a llamarlo al arrepentimiento. Decirle, hermano, mira, esto está mal. Y si usted es un buen cristiano, mi hermano, alguien llega con usted y le dice, mira, esto está mal, ¿qué debe hacer usted? Escucharlo, discernirlo, debe aprender a discernirlo, porque también depende de quién viene. Hay veces que no podemos aceptar lo que alguien trae. No todas las personas traen una restauración. Necesitamos discernimiento. ¿Sí? Un buen amigo usted lo puede conocer, una persona seria y una persona que tiene reputación. Por eso la iglesia debe ser de reputación que le puede ayudar a su restauración. Otra vez, no se junte con el cuate, con el amigo, con el cómplice en el pecado o el cómplice en la inmadurez. Usted necesita gente madura que discierna las cosas con madurez. Y por eso cada uno de nosotros tenemos que ir a la madurez en la palabra de Dios. Por eso, hermano, lea la palabra de Dios. Si usted me pregunta, a ver, ¿quién sería una buena persona a quien pedirle consejo? Bueno, es una persona que es espiritual, es una persona que lee la palabra. Pero si la persona no se sabe ni un versículo de la Biblia, si no lee la Biblia, no ha leído la Biblia todo el tiempo, dice, pero es un buen cristiano. Bueno, puede ser un buen cristiano, pero ¿tendrá un buen consejo? No todos tienen un buen consejo. Ahora, hay gente sencilla que a lo mejor no tiene mucha preparación, pero tiene una madurez que le puede dar un buen consejo. Por eso necesita usted discernimiento también para ello.
Entonces, nosotros necesitamos, la iglesia, no juzgarnos, sino corregirnos. Entonces, esto se lo digo para que si un día un hermano serio, maduro, llega con usted, no vaya a tomar lo que ya predicamos y diga: hermano, dice la Biblia, hasta el pastor compartió, que no me juzgues. Para que sepa de que cuando un hermano se acerca en el Señor, no viene a usted a juzgarlo, viene a llamarle una atención para que haya una restauración, una corrección. Entonces, y sobre todo porque el ministerio pastoral, hermano, muchas veces hay que corregir cosas que se tienen que corregir. Y usted no piense que el pastor los está juzgando. Estamos juzgando siempre en el aspecto positivo, porque tenemos que evaluar las cosas. Las cosas que están mal y hay que corregirlas. Y si solamente por no juzgar no se corrigen las cosas, estamos mal también. Lo que Jesús está diciendo es que te cuides a ti mismo. Si yo voy a corregir es porque también estoy corrigiendo cosas en mi vida. Yo acepto mis errores. Y si voy a hablar con usted, y le digo: mire, hermano, he visto algo aquí en ti que no está bien. Usted, pastor, porque a veces así lo hacen, mire, usted así, así y así. Y uno dice: sí, hermano, tienes razón, gloria a Dios, gracias, pero no, yo no vine a hablar de mí, vine a hablar de ti. Y lo único que hace una persona es devolverle, porque no está aceptando una corrección. Y quiero que entienda, hermano, cuando un hermano maduro viene a hablar con usted, no es para juzgarlo, es para ayudarlo a corregirse. Y su actitud en ese aspecto debe ser humilde. ¿Por qué? Porque viene alguien con la autoridad de Dios para ayudarlo. Y debe ser en amor. ¿Okay? En amor. Deben terminar abrazados los hermanos. Gracias, hermano. Gracias por tu... No me había dado cuenta, o sí me he dado cuenta, hermano, ora por mí. Ayúdame. Necesito ayuda. Pero todos los que vamos, hermano, cuando vamos a corregir a alguien, yo quiero que sepa que estamos entendidos que todos, no estoy diciendo que yo soy mejor que usted. De ninguna manera soy mejor que nadie. El pastor no es mejor que nadie, pero Dios nos ha dado un lugar por el cual tenemos que hablarles cosas y corregirlas. Y que usted no tiene cosas que corregirle, muchísimas, hermano, a lo mejor más que ustedes. Pero también hay algo, hermano. Cuando estamos hablando del tema de usted, es usted, para que se corrija. Y a veces no es lugar suyo corregir al otro hermano, porque usted a lo mejor está, si se da cuenta, está regresando eso como una venganza. Usted ahí sí lo está juzgando y lo está criticando. Debemos tener cuidado en esto. ¿Por qué? Porque necesitamos corregirnos unos a otros, hermano. Pero no podemos hablar de corregirnos unos a otros si no primero depuramos la mala maña que tenemos, el mal hábito que tenemos de juzgarnos unos a otros de una manera carnal. Si no tiramos la mala manera de juzgarnos unos a otros carnalmente, nunca vamos a aceptar una llamada de atención de nadie. De nadie. Por eso, hermano, es importante esto. En la vida, hermano, debemos tener los ojos no de un juez, sino los de un doctor. Los ojos de un juez verán que entra una chica gótica ahí, dark, con un arete aquí, otro aquí, oscura y con el pelo metido. Eso es lo que va a ver un juez. Esta niña debe estar en drogas. Pero un doctor mirará a un enfermo que necesita sanidad de Cristo. Un juez la va a juzgar y la va a condenar. Esta no dura aquí. Pero un doctor mirará otra cosa. Un juez mirará a ese hombre fortachón y dirá: ese ha de ser un macho. Pero un doctor mirará a un hombre que necesita ayuda. A lo mejor ha dejado hijos por todos lados. Ayuda. Necesita gracia. Un juez
juzga. Un doctor busca gente para sanar. Cuando amas a tu hermano, debes cuidar corregir su pecado y no paralizarlo. Cuando hablas con un hermano, cuando está en una necesidad, cuando está en un pecado, cuando está en un error, tú vas a hablar no para paralizarlo. No venimos a juzgarte, hermano, venimos a levantarte. Está mal esto, hermano, levántate. No queremos que sigas en tu pecado, pero tampoco queremos paralizarte. Queremos que te levantes. Debemos recordar que nuestro Señor y juez es Cristo. De igual manera es el Señor y juez de nuestros hermanos. Así como es nuestro Señor y nuestro juez, es el Señor y juez de nuestros hermanos. Así que el que va a juzgar a nuestros hermanos no somos nosotros, es Cristo. Porque todos, dice la Biblia, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Debemos recordar que somos salvos por gracia. Solo así podremos aprender a otorgar gracia. Y por último, el Señor Jesús dice esto. Ponga atención. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os pedacen. Un buen consejo, una reflexión, una reprensión y un manso reproche con humildad son cosas santas, más valiosas que una perla, y están ordenados por Dios. Son de gran precio. La iglesia ha sido llamada para disciplinar, para corregir. Y la palabra de Dios que se nos entrega no es un juicio para ustedes, mis hermanos. Es una piedra preciosa para usted, que la pueda apreciar y que la pueda recibir. Pero también nos dice la Biblia que no le des estas perlas a los puercos y a los perros. Así los perros y los cerdos, con quien se nos prohíbe compartir la perla del Evangelio, no son solo los no creyentes. Tienen que ser más bien aquellos que han tenido una amplia oportunidad de oír y recibir las buenas nuevas, pero que decididamente, aún en forma desafiante, las han rechazado. Aún me atrevo a pensar que cuando no recibimos la reprensión y no queremos ser reprendidos y ser ayudados y salir inclusive de pecados, hay gente que está en pecados graves, pecados. Y recuerde que el pecado separa de Dios. Y no quieren salir de su pecado, hermano. Quieren seguir en su mugre, quieren seguir en su vida pecaminosa y en el camino de perdición, hermano. Dios nos está diciendo, no entregues las cosas santas a estas personas. Debemos tener cuidado con ello. Pero esto es lo que podemos entender de esta escritura. Las cosas de Dios son santas, hermano. Y claro que se las vamos a dar a todas las personas. No vamos a hacer una selección. Pero hay personas que han sido insistentes en rechazar, y aquí el Señor Jesús dice, inclusive estas personas se pueden poner en contra tuya y destruirte. No des lo santo, lo profano a los cerdos. Por eso, mi hermano, la disciplina de la iglesia es para la iglesia. La disciplina y aún la corrección santa, mansa, humilde, es para usted que es un santo. Pero si la disciplina santa y humilde es rechazada por alguno, eso nos dará una idea de con qué clase de persona estamos tratando. Posiblemente estemos tratando con un perro, con un cerdo. Fuerte suena, ¿verdad? Pero son las palabras del Señor Jesús. Ambos animales eran considerados para los israelitas inmundos. Fueron palabras más fuertes de las que usted y yo estamos escuchando en esta mañana. Jesús lo expresó de esta manera: si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Sacudir el polvo de los pies, mi hermano, es precisamente eso, no darle lo santo a los profanos. A nosotros como iglesia Dios nos llama a que no nos juzguemos, pero si hay algo que hay que corregir con humildad y sencillez, hay que hacerlo, porque aún la corrección mansa y humilde es un don de Dios.